El teniente Luis Magia. Episodio 3. Antonio Nicanor. Mi abuelo sabía lo que era vivir toreando a la muerte con un fusil. Siempre fue un hombre valiente, como todos los mexicanos de esos tiempos. Bueno, no todos. Cuando hablaba con orgullo de alguna gran hazaña de alguien de la tropa, luego recordaba a Antonio Nicanor Granados y reía a carcajadas. Todos reíamos con él. Nos contagiaba su risa. Antonio Nicanor Granados era conocido como la ñeca. Fue un muchacho que solo sirvió para dos cosas: traer y llevar mitotes y ser la vergüenza del mejor militar que yo había conocido, Antonio Nicanor, su padre. Don Nicanor, como yo le decía, para diferenciarlo del bueno pa' nada de su retoño, fue un militar a carta cabal. Se dio a la causa con mucha dignidad y valor. Padre de 6 hijas y casado con Mercedes Granados. Llevaban una hija por año. Él decía que tendría un varón, aunque le ajustara 2 docenas de hembras a su mujer. Ya iban por el 7º, cuando un día me dijo el hombre: mi teniente, tengo 6 hembras, pero ocupo un hombre para darle un soldado a mi patria, porque una vieja no sirve para eso. Cuando doña Merced dio a luz, la noticia se desbalagó. El telegrama llegó a Puebla y el orgulloso padre vino a darme el informe. Por fin mi mujer supo hacer un hombre. Me dijo muy serio, como reteniendo una sonrisa que se le quería escapar de los labios, pero la contuvo a fuerza de ser un hombre de orgullo, porque no era muy expresivo el militar. A principios de abril nació su hijo. Por hombres como Antonio Nicanor, ganamos una batalla la tarde de mayo. El militar fue un diablo ese día. Tenía un motivo de gusto por la vida y con su carabina se desahogó. Daba emoción escuchar al abuelo hablar. Casi siempre nos dejaba picados con sus historias y llenos de preguntas. Esa noche no fue diferente. Se levantó de su silla, tomó su libro de pasta azul, lo colocó bajo el brazo y pidió de cenar. Cuando iba camino a la cocina, todos nos quedamos sentados viéndole andar. De pronto giró un poco el cuerpo y, enroscando la punta del bigote, dijo muy ceremonioso: nadie hubiera imaginado que unos años después aquel orgullo se convertiría en deshonra. Papá, intervino mi madre, no diga usted eso. Todos los hijos son orgullo para sus padres. No todos, Matilde. No todos. Pero tú sí serás un gran general, lo dijo orgulloso y mirándome a los ojos. Dolores, dame de cenar. Así terminó aquella plática esa noche. Todos le seguimos en silencio, cada uno envuelto en sus pensamientos, después de haber escuchado aquella sentencia. Mi mamá me detuvo en el pasillo y, sin que nadie la escuchara, me dijo, sujetándome de los hombros: mira, hijo, por esas fechas murió María de la Luz, tu tía. Sin embargo, el hijo del militar sí vivió. ¿Me comprendes, Luis? Mené la cabeza de arriba abajo, aunque la verdad no comprendí nada. Solo unas palabras me bullían, y esas las había dicho mi abuelo. Yo, un general. En los días siguientes, nadie hablaba de eso. A mí me parecía una cosa muy importante como para que en una noche todos lo hubieran olvidado. No encontraba la forma de hacer que el abuelo continuara con aquella historia que había dejado mostrenca.
que me repitiera aquello de ser general. Una tarde, cuando mis primos y yo andábamos tardeando, llegó la abuela. Nos dijo que dejáramos la faena. Nos traía torta de elote. El abuelo arrimó una silla junto a mí y supe que era el momento de preguntar sobre el militar Nicanor sin que se notara lo engreído en mí. Todos estaban distraídos peleando por los trozos más grandes. Abuelo, mordí mi torta y con la boca llena lancé mi pregunta, pareciendo desinteresado. ¿Y en qué paró lo del hijo de don Nicanor? Mi abuelo se quitó su sombrero. Irene corrió a recibirlo y lo colgó como siempre hacía desde que era pequeña. Mi madre le trajo su pedazo de torta recién horneada que tanto le gustaba. Meriende, papá. Luis, no enfades a tu abuelo con preguntas. No me quedó más remedio que callar y esperar hasta que el teniente recordara que dejó una historia pendiente. Pero eso no ocurrió esa noche. A la mañana siguiente mi mamá entró muy temprano a mi cuarto, haciéndome despertar del susto. Pegó su cara en la mía y me dijo muy quedito, pero apretando los dientes: pensé que habías entendido lo que te dije aquella noche. Pero veo que no. Te lo voy a repetir. Miró unos segundos a la puerta como para prevenir no ser escuchada y continuó: tu abuelo tendrá sus esperanzas en ti, pero tu padre tenía otras muy diferentes. Y serás lo que siempre quiso que fueras: un hombre de bien. Te olvidas de las armas, de las guerras y del tal Nicanor. ¿Entiendes? Y ya levántate. No esperó respuesta ni se la di. Salió como entró, muina. Ahora estaba más enredada mi cabeza. No podía existir para un hombre mejor bien que defender su patria. Quizá mi papá fue un cobarde, pero yo no lo sería. Ahora sí ya se me ponía difícil saber qué pasó con el militar. Tendría que atizar a mi abuelo con mucho disimulo para que hablara de eso sin que doña Matilde lo notara. Pero de que conocería la historia, la conocería. Por boca de su padre o por las letras del libro azul. Aunque para eso tenía primero que saber leer. Pasaron varios días sin que mi abuelo continuara con ese relato que me urgía conocer. No entendía la razón de su desinterés, pero sentía que doña Matilde tenía algo que ver. Aunque tampoco se dejaba gobernar por las viejas, como les decía. Le gustaba dejar mochas sus historias en las partes más interesantes para tenernos picados. Quizás solo era eso. Para acabarla de amolar. Por esas fechas murió la hermana mayor de mi abuelo, la tía Chelo. Así que buena parte de la familia viajó a la Ciudad de México a dar los cuidados a su gente. Nos quedamos los nietos en casa de mi tía Lupe, hermana de mi mamá. No quería quedarme ahí, pero tampoco había otro lugar. Mi tía no fue. No le gustaba salir y no hubiera podido hacerlo. Tenía que cuidar a mi primo Monchito. Su hijo estaba tieso desde que nació y se hacía del cuerpo sin darse cuenta. Él era mayor que yo 2 años, pero nunca pudimos jugar. Se perdió dentro de un cuerpo que no sabía gobernarse solo. Me acostumbré a verlo. La gente no. Tampoco su padre. Nunca lo quería cerca. ¡Guadalupe! Esconde tu chingadera si no quieres que de una patada te lo saque de aquí. Monchito gritaba de susto, como si entendiera las palabras de su padre. Los días pasaban y mi mamá no llegaba. Me alcanzó una tristeza que no se iba ni con los dulces de leche que mi tía nos daba.
Durante el día podía estar en paz, me ocupaba de los animales y de asustar a las niñas cuando estaban en sus labores. Pero en la noche era distinto. Me costaba dormir o despertaba angustiado. En una de esas apareció Ramón, el esposo de mi tía Lupe. No sé cuánto tiempo estaría mirándome. Le tenía desconfianza. Cuando nadie lo veía me trataba con desprecio. Fue el primero en mentarme mostrenco. Sentí su olor a vino y no me moví. Por la ventana entraba poca luz, así que no podía ver que mis ojos lo miraban. Se acercó y me dijo arrastrando las letras: Generalito. Los maricas no sirven para las armas. Sacaste la misma sangre liviana. La misma sangre liviana que tu padre. Reía a carcajadas como lo hacía el demonio. Salió del cuarto bamboleándose de borracho. Después de esa noche no podía dormir. Pelaba los ojos y cuando el miedo me ganaba, me tapaba la cabeza con la manta. Así pasaron más días, no recuerdo cuántos. Una tarde llegaron todos. Nos avisaron que estaban entrando al pueblo. Salí corriendo a encontrarlos. Y por más que quería parecer tranquilo, no podía. La risa se me salía solita y daba saltitos como merengo de puro gusto. Después de ese día, me entró una urgencia por crecer. No quería seguir siendo el niño huérfano que no podía acompañar a los grandes en sus viajes. Mi mamá no volvió a dejarnos solos. La vida nos obligó a irnos, pero eso fue más adelante.